¿verdad? Y entonces vamos a empezar ya. A ver, vamos a esperar un minutito más y luego iniciamos. Bien, vamos a empezar entonces con lo que vendría a ser la parte de lo que es el balance hídrico prácticamente, ¿ya? ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, si no escuchan, algo sucede, me indican, por favor, ya, si hay compañeros en espera para que vayan ingresando también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de balance hídrico, tenemos que tener en mente que va a haber agua y tiene que haber una estructura que lo regule prácticamente, ¿no? Entonces, en este sentido vamos a hablar sobre el agua y específicamente el riñón, ¿ya? Entonces, esa estructura que también en la anterior habíamos hablado sobre prácticamente qué es lo que hacía el riñón, ¿no? Las barreras, tanto de presiones como las tres membranas que tenía, ¿no? Para el proceso de la filtración a nivel de los glomérulos como tal, ¿no? Algo bien importante es que tienen que quedarse de esta teórica y no se olviden prácticamente, es que los riñones solo van a hacer la conservación del volumen de agua prácticamente, ¿ya? Van a estar más relacionados en ese sentido prácticamente los riñones, ¿ya? Entonces los riñones conservan de manera general el agua, ¿ya? Para todos nosotros, ¿ok? Bien, entonces tenemos que saber ahora cuál es el agua corporal total. En nuestro texto nos dice agua corporal nomás, ¿no? En otros textos lo vas a encontrar prácticamente como agua corporal total, ACT significa, ¿no? Aquí AC nomás utiliza nuestro texto prácticamente, ¿no? Entonces nos indica prácticamente que el agua en nuestro organismo, dice, va a ser la molécula más abundante, ¿no? Y nos hace también una referencia tanto para el hombre como para tanto para el hombre en este caso como para la mujer prácticamente, ¿no? Dice que para la mujer el agua, dice, representa aproximadamente el 50% de su peso corporal, ¿no? Pero estas mujeres tienen que estar comprendidas entre los 17 y 39 años de edad, ¿no? Ojo, no olviden eso, ¿ya? Todo eso nos indica nuestro texto. Entonces, por eso también le puse eso, ¿no? Entonces, para 17 y 39 años de edad, el agua en nuestro cuerpo va a representar aproximadamente 50% del peso corporal, ¿ya? Ojo, aquí no te está hablando de la masa adiposa, ¿no? De la grasita, si ustedes quieren, ¿ya? Para el ser humano, dice que el 60% para el varón en este caso, no, el 60% del peso corporal total en los hombres es agua, igual comprendidas entre estas edades, entre 17 y los 39 años prácticamente. Igual no nos habla de la cantidad de grasita, ¿no? ¿Por qué hay esa diferencia? Si leen el Gaitón, van a ver ahí la diferencia, ahí te explica prácticamente, te indica que por qué es menos la cantidad de agua en la mujer que en el varón. ¿Alguno ha leído el Gaitón? ¿No has repasado algo? ¿Por qué creen que hay esta diferencia de 50 y 60%? ¿Nadie? Nos indica, dice, por la cantidad de grasita que hay, o si no es tejido adiposo. En las damas, la cantidad de tejido adiposo es mucho mayor que en el varón prácticamente. Entonces, por eso es esta diferencia. ¿Bien? Entonces, para una mujer de 17 y 39 años de edad, suponemos que el 50% de su peso corporal va a ser agua. Para un varón de 17 a 39 años de edad, vamos a suponer que el 60% de su peso corporal va a ser agua prácticamente, ¿ya? Entonces ya les he explicado, la diferencia es el tejido adiposo prácticamente, si ustedes quieren la grasa, ¿no? Eso nos explica en el Gaiton prácticamente, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los compartimentos en los cuales va a estar el agua prácticamente? Lo vamos a ver en dos grandes compartimentos, ¿no?
también no menciona como tal en nuestro texto, ¿no? Pero te muestra una figura. Vea esta página, te dice, ¿no? Entonces vemos que en esa página te indican que hay tanto el líquido extracelular como también el líquido intracelular, ¿ya? Entonces, el agua o los líquidos corporales van a estar en esos dos compartimentos, en el líquido extracelular y en el líquido intracelular, ¿no? Ahora, entre estos dos líquidos dice que se encuentran en un equilibrio osmótico, ¿no? Pero van a tener una composición química muy diferente, ¿no? A esa composición química nosotros lo vamos a denominar soluto prácticamente, ¿ya? El líquido va a ser el mismo, solo va a diferenciarse los solutos, ¿no? Los aniones y los cationes, ¿no? Del potasio, es decir, el sodio, el potasio. A eso hace referencia prácticamente, ¿ya? Ahora bien, el líquido intracelular va a corresponder, dice, a 2/3 partes del volumen del agua corporal total. Aquí ya nos dice como agua corporal total. En la mayoría de los libros van a encontrar como eso. Agua corporal total, ¿ya? Entonces, 2/3 partes van a representar, dice, eso prácticamente, ¿no? A nivel del líquido intracelular. Vamos a ir a lo que vendría a ser el líquido extracelular. Dice que el líquido extracelular representa 1/3 del volumen del agua corporal total. Y a su vez, este líquido extracelular se va a dividir en dos, ¿no? Uno que va a ser el líquido intersticial y el otro va a ser el plasma sanguíneo, ¿ya? Entonces, como vemos, el líquido intracelular, esta es una célula, entonces todo lo que está dentro de la célula denominamos líquido intracelular. Todo lo que está fuera de la célula, se supone que esto es la membrana plasmática, ¿no? Entonces todo lo que está fuera va a ser el líquido extracelular, ¿no? Ahí, como hemos visto aquí, ese líquido extracelular se divide en dos, ¿no? Uno que va a ser la parte del líquido intersticial, esta partecita, ¿no? Dice, se ubica entre el sistema circulatorio y las células, prácticamente, el sistema circulatorio y las células. A eso denominamos líquido intersticial, no se olviden eso, ¿ya? Igual, vamos a ver que tiene cierta cantidad, también estas se dividen prácticamente, ¿no? Y el plasma sanguíneo, ¿no? Y este plasma sanguíneo dice que forma parte de lo que vendría a ser la matriz líquida de la sangre. Entonces hace referencia a estos segmentos prácticamente. Ya, algo también que nos menciona en este grafiquito va a ser que el material que se mueve hacia y desde el líquido intracelular debe atravesar necesariamente la membrana. Entonces, como ven, el líquido intracelular está separado de lo que vendría a ser el líquido extracelular prácticamente, ¿no? Ahora, como ven aquí, ¿se pueden comunicar en lo que vendría a ser el líquido intersticial y el plasma? Sí, como vemos aquí, estos pequeños poros, ¿no? Dice que las sustancias que se mueven entre el plasma y el líquido intersticial deben atravesar el epitelio de intercambio permeable de la pared capilar prácticamente, ¿no? Eso ocurre prácticamente para que haya intercambio, específicamente entre todos los líquidos que corresponden al líquido extracelular, el líquido intersticial y el plasma sanguíneo, ¿ya? Ahora vamos a pasar a ver cuánto de líquido hay en cada uno de estos compartimentos, ¿no? Entonces no olviden, aquí dice 50% para la dama y para el varón te dice prácticamente el 60%, ¿no? Comprendidas en edades de 17 a 39 años de edad, ¿no? Entonces, dice que una mujer de 60 kilos tiene 30 litros de agua corporal y un hombre tiene aproximadamente de 70 kilos, tiene 42 litros de agua corporal prácticamente, ¿no? Entonces, este es el ejemplo que utiliza para el varón. Cuando sumamos todo esto va a tener esa misma cantidad. ¿Cuánto sería 28 más 14? Hola, ¿me escuchan?
Sí, doctor, sería 42. 42 sería prácticamente, ¿no? Entonces, como ejemplo, te toma prácticamente al varón, ¿no? Ahora, ¿cómo lo distribuye prácticamente esos 42 litros, ¿no? Para una persona de 70 kilos, te está indicando, ¿no? Entonces, aquí va a ser la cantidad de kilos y aquí va a ser el porcentaje en peso, miren. Entonces, 20, 40%, 40, aquí 70 te está diciendo. Entonces, está llegando a 70, aquí sería 80 prácticamente, ¿ya? Entonces, te está diciendo de esos 42 litros que hay, 28 van a corresponder a lo que vendría a ser el líquido intracelular, ¿ya? Y esos 28 corresponden a los 2/3, acá está, 2/3, corresponden al líquido intracelular. ¿Cuánto corresponde prácticamente al líquido extracelular? Corresponde 14 litros. Entonces, este vendría a ser el líquido extracelular. No olviden que el líquido extracelular se divide en dos, en líquido intersticial y plasma sanguíneo prácticamente, ¿no? Y esto es solo 14 litros. Ahora, estos 14 litros tenemos que dividirlo. ¿Cuánto corresponde prácticamente al plasma? Y cuánto va a corresponder al líquido intersticial, ¿no? El líquido intersticial dice que va a ser aproximadamente 11 litros o el 75% del líquido intersticial que corresponde al líquido extracelular como tal. Ya, 11 litritos van a ser. Entonces, ya hemos dicho, todo este segmento tiene que tener 14 litros, como nos indica acá. 3 litros se supone que va a estar acá. Ahí complementan los dos, van a ser 14 litros. Entonces, esos 3 litros van a corresponder al 25% del plasma, que corresponde al líquido extracelular. Sumados los dos van a ser el 100%, 14 litros, ¿no? 11 más 3, 14, ¿no? 75 más 25, 100% como tal, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la distribución prácticamente tanto del líquido extracelular como del líquido intracelular para una persona de sexo masculino que tiene 70 kilos, ¿no? Y como vemos en esta gráfica que nos menciona que va a tener 42 litros prácticamente, ¿ok? Muy bien, ahora, ¿cómo ingresa el agua a nuestro organismo? No olviden que nuestro organismo necesariamente va a requerir consumo de agua prácticamente, ¿no? Porque dentro de lo que es el metabolismo igual se va a producir agua y se va a ir eliminando agua prácticamente, ¿no? Entonces, para mantener, dice, un volumen constante de agua en el cuerpo, debemos ingerir prácticamente, consumir, es lo que dice aquí, ¿no? El ingreso y la excreción diaria de agua van a estar balanceadas prácticamente, ¿no? Para mantener un volumen constante de agua en el cuerpo, debemos ingerir la misma cantidad de agua que excretamos. ¿Cuánto excretamos nosotros de agua? ¿O cuánto eliminamos agua nosotros? Entonces, aquí, por ejemplo, te da un bonito gráfico para entender prácticamente eso, ¿no? De forma general anterior les hemos dicho que vamos a filtrar prácticamente 180 litros y 125 ml al minuto, el otro era día prácticamente, ¿no? De tal forma que se formaba una orina de 0.5 litros día. Entonces, consumas agua o no consumas agua, tú siempre vas a formar 1.5 litros de agua. Aparte de eso, dice que tú excretar estamos hablando, ¿no? Puedes perder agua con lo que se denomina las pérdidas insensibles, es decir, tú no vas a llegar a controlar esas pérdidas insensibles del agua. ¿Cuáles van a ser? A través de la piel y a través de los pulmones, ¿no? En el proceso de la respiración en el habla vamos a perder esta cantidad, ¿no? Aproximadamente 900 ml día o lo que vendría a ser 0.9 litros día. ¿No? Estos entre piel y pulmones se denominan pérdidas insensibles de agua. ¿Ok? A ver, vamos a borrar esto. Ya. Y la otra pérdida también de agua es la de las heces, ¿no? 0.1 litro día o lo que vendría a ser a 100 ml día. Ahora,
Eso es cuando las heces son normales. ¿Qué pasa cuando hay diarrea? La cantidad de pérdida de agua es mucho mayor, especialmente, y eso afecta a la homeostasis, ¿no? Y va a afectar el equilibrio de la entrada como el de la salida del agua prácticamente. Como aquí dice, ganancia de agua y pérdida de agua. Entonces, por eso a veces suele ser mucho más mortal una diarrea en los extremos de la vida, en los bebés y generalmente en los ancianos, ¿no? Porque la cantidad de agua va a ir disminuyendo conforme nosotros vamos a ir adquiriendo mayor edad aproximadamente. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí todos han entendido, pero entonces, ¿no? Bien, entonces vamos a ir aquí. Para mantener, dice, un volumen constante de agua en el cuerpo, debemos ingerir la misma cantidad de agua que excretamos. Y eso es lo que ocurre prácticamente, ¿no? Te dicen, bueno, siempre el médico te va a decir, debes consumir de 1.5 a 2 litros de agua diaria. Ahora, ¿cuántos de nosotros consumimos eso? Hay que ver, ¿no? De estudiante generalmente a veces no lo hacemos mucho, ¿no? Pero sí cuando vas a ir a jugar pelota, que generalmente hay campeonatos, ahí sí consumes, porque siempre consumes, pero lo que no consumes agua, sino consumes agua carbonatada, ¿no? Agua azucarada, las famosas colas prácticamente, ¿no? Entre comida y bebidas, dice que nosotros consumimos 2.2 litros días de agua, y nuestro cuerpo también hace metabolismo. ¿Y cuánto aporta? 0.3 litros día, o lo que vendría a ser 300 ml día. Sumados los dos nos va a dar a 2.5 litros día, o si ustedes quieren 2.500 ml día, ¿no? Entonces, esto es la ganancia de agua, tanto lo que consumimos como producto del metabolismo, y ese metabolismo va a estar relacionado con la respiración aerobia, es decir, la glucosa más el oxígeno se van a juntar y van a dar origen al dióxido de carbono, y como resultado vamos a tener también la producción de agua. Entonces, de esta forma se produce el metabolismo, ¿no? Y como vemos aquí, tiene que haber necesariamente azúcar más agua, parte de lo que vendría a ser la respiración aerobia, que nos menciona también nuestro texto prácticamente, ¿no? Entonces, consumiendo agua y haciendo metabolismo de las comidas que ingerimos, nosotros generamos 2.5 litros día de agua prácticamente, ¿no? Y como vemos, dentro de las pérdidas insensibles de agua, nosotros también hacemos esa misma cantidad, 2.5 litros día de agua, tanto en las pérdidas insensibles como ser la piel por la transpiración. Ahora, cuando haces ejercicio pierdes más cantidad de agua por si acaso, ¿ya? En los pulmones, en el hecho de hablar prácticamente, ¿no? Respirar, se pierde agua prácticamente. Con la orina ya hemos visto que se perdía 1.5 litros. Y con las heces también se pierde cuando tienes heces normales, ¿no? Pero cuando ya tienes digamos, ¿qué se llama? Diarrea, la cantidad es mucho mayor prácticamente. ¿Cuántas veces va la persona, sea varón o mujer, generalmente al baño o al excusado? Depende, ¿no? Del consumo de alimentos, o depende del hábito también de cada persona. Hay personas que van, digamos, 3 veces al día, es lo normal, ¿no? Hay personas que van 2 veces, hay personas que van una vez, y he conocido también personas que van casi 3 veces, cada 3 días, ¿no? A hacer sus deposiciones, ¿no? Con respecto a la orina, ¿no? Realmente siempre sabe ser 3 veces, ¿no? Mañana, tarde y noche, ¿no? En cambio, con las heces no puedes tú manipular el consumo de alimentos, es decir, puede que hoy día entres en ayuno o comes un pequeño pan, entonces no se va a producir productos para el metabolismo, ¿no? Y no vas a producir elementos que se vayan a excretar, ¿no? Como ocurre en los modelos, ¿no? Entonces van generalmente cada 3 días, ¿no? Y esas personas no están estreñidas prácticamente, ¿no? Entonces, como vemos, va a haber aquí un equilibrio entre ambas, entre la ganancia de agua y la pérdida de agua prácticamente, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Lo único que tienen que hacer es sumar todo esto, obtienen 2.5 litros día, y esto es la ganancia, y los restan con el egreso, que es 2.5 litros día. Como resultado nos da 0 prácticamente. ¿Cuándo produce desniveles? Cuando aquí incrementas la cantidad de agua prácticamente, ¿no? Entonces, si tú tomas más cantidad de agua, digamos, tomas 1.5, 1 litro, digamos, o
una botella de cualquiera de las colas que haya, ¿no? Si va a incrementar, tienes que incrementarle ahí un litro más. Entonces, en el mismo texto te dice, cuando consumes mayor cantidad de agua, más vas a ir al baño prácticamente, ¿no? Ahora, si ustedes también quieren, el agua tiene algo sumamente importante, ¿no? Es que prácticamente hace que el estómago se distienda y haga que se sienta un poquito plena prácticamente. Y por eso a veces no te da ganas de consumir alimentos. Entonces, las personas toman para bajar de peso bastante agua, ¿no? Para tener esa sensación de plenitud a nivel del estómago, es decir, que el estómago se sienta un poquito más lleno prácticamente, ¿no? Bien, entonces, dice que el agua va a ingresar por el tubo digestivo, ¿no? Y va a ser absorbido también por el tubo digestivo como tal, ¿no? Algo sumamente importante, a veces, digamos, podrían utilizar toallas húmedas, eso generalmente en el deporte, ¿no? Porque en el deporte, como han visto, generalmente hacen ejercicios extenuantes y empiezan a transpirar y tienen pérdidas importantes de agua y no solo de electrolitos. ¿Qué es lo que nos dice nuestro texto con respecto a eso? Dice, las personas no pueden absorber cantidades importantes de agua por la piel, no podemos, es decir, no, en vano nos vamos a colocar toallitas de agua caliente, como es que lo hacía nuestra selección antiguamente, ¿no? Para no perder mucha cantidad de líquidos, a veces, ¿no? El problema a veces no es la pérdida solo de líquidos, sino también de los electrolitos, es decir, de los solutos prácticamente, ¿no? Y un procedimiento para reponer de manera rápida la cantidad de pérdida de agua va a ser el procedimiento médico que se denomina intravenoso, es decir, la administración de soluciones intravenosas, ¿no? Y dentro de ello tenemos que administrar una solución que sea isotónica, es decir, que tenga la misma osmolaridad que va a tener la sangre. Habíamos dicho que la osmolaridad de nuestros granos del plasma estaba entre los 280 a los 300 miliosmoles aproximadamente, ¿no? Muy bien, entonces eso con referencia a la cantidad de agua que ingresa y a la cantidad de agua que sale prácticamente, ¿no? A veces, por ejemplo, nosotros no comemos alimentos con agua, ¿no? Los famosos calditos sí tienen agua, pero a veces comemos sopa nomás, ¿no? Pollo nomás, bróster, que si bien tienen cantidades de agua, pero son ínfimas, ¿no? Pero cuando comes la sopa ya sí incrementa la cantidad de agua prácticamente, ¿no? Ya, pasemos. ¿Tienen alguna consulta con respecto a esta parte? Bien, pasemos entonces. El tema es un poquito cortito entonces. Entonces, la mayor pérdida de agua se produce, dice, por la orina, que corresponde aproximadamente a 1.5 litros de agua, ¿no? Tomes o no tomes agua, vas a orinar esta cantidad. Ahora, a medida que pasen los días y no consumas agua, 1 o 2 días, la cantidad que vas a miccionar va a ser muy poca también, ¿no? No olviden que nuestro organismo nos indica que tenemos hemos dicho que para un hombre de 70 kilos aproximadamente tenía 42 litros de agua, ¿no? Un varón. Entonces, si no consume agua, entonces va a ir deshidratando y por ende va a ir disminuyendo también la cantidad. Pero por donde más perdemos agua es por la orina. 100 ml también vamos a perder por las heces, cuando las heces son formadas, es decir, cuando no tienes procesos de diarrea. Pero cuando ya tienes procesos de diarrea, la cantidad de pérdida de agua y electrolitos es mucho mayor prácticamente, ¿no? Y cuando perdemos agua por pulmones y piel, se denomina pérdidas insensibles, es decir, no las podemos controlar. Acá en la orina especialmente sí podemos controlar prácticamente, ¿no? Si no consumes mucha agua, no vas a poder miccionar mucho, ¿no? Si consumes bastante agua, vas a estar constantemente yendo al baño, ¿no? Y no por eso vas a tener una infección urinaria prácticamente, ¿no? Eso ocurre, ¿ya? Muy bien. Ahora, con la piel es algo sumamente interesante, ¿no? Lo que les había indicado hace rato, ¿no? Generalmente a veces cuando haces deporte y cuando haces deporte ya de manera profesional o cuando lo ejercitas, digamos, haciendo un partido de fútbol o de manera extenuante, puedes perder mayor cantidad
prácticamente de agua prácticamente, ¿no? Se pierde ahí, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora, como hemos dicho, la cantidad que nos ingresa, que es 2.5 litros de agua, van a ser, dice, balanceados por los 2.5 litros que abandona nuestro organismo, ¿no? Dice que solo se puede regular la pérdida de agua en la orina prácticamente, es lo que les había dicho acá, ¿no? Cuando ya es algo más patológico, por las heces también, porque no solo vas a perder agua por la diarrea también, ¿no? Vas a perder también por los vómitos, ¿no? Y uno de los electrolitos sumamente complicados en tratar va a ser el potasio, ¿ya? Muy bien. Pasemos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que la disminución de volumen del compartimento extracelular disminuye la presión sanguínea, pero no tendría que disminuir mucho a nivel del compartimento extracelular, ¿no? Ahora, muy bien, ¿cuántos litros hay en el compartimento extracelular? ¿Quién se acuerda? ¿Y por qué está directamente relacionado con la presión sanguínea? Habíamos dicho que tenía 14 prácticamente, ¿no? 14 litros para una persona de 70 kilos, ¿no? Generalmente si es varón. ¿No? ¿Y por qué generalmente está relacionado con la presión sanguínea? Porque el líquido extracelular, ¿cómo se dividía? La dividíamos en dos, una la que va a ser el intersticial y el otro que va a estar relacionado con la sangre, que va a ser el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo correspondía a 3 litros y el líquido intersticial correspondía a 11 litros. Sumados los dos van a ser los 14 litros, ¿no? Y habíamos dicho que en el líquido intracelular tenía 28 litros aproximadamente, ¿no? Entonces, esa es la relación prácticamente y por qué disminuye la presión sanguínea, ¿no? La disminución del volumen del compartimento extracelular disminuye la presión sanguínea, ¿ya? Cuando la tensión arterial no puede mantenerse por medio de la compensación homeostática, los tejidos no van a tener o obtener oxígeno, ¿no? Que el oxígeno es sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a ayudarnos en lo que vendría a ser el metabolismo celular, ¿no? En lo que vendría a ser esto, en el metabolismo o respiración aerobia prácticamente, ¿no? Porque generalmente van a aportar tanto como proteínas, carbohidratos, y uno de los carbohidratos es la glucosa, y lípidos también, ¿no? Eso nos ocurre. Bien, cuando el líquido se pierde, es hiposmótico con relación al cuerpo, como sucede en la sudoración excesiva. Es decir, cuando nosotros sudoramos, tenemos sudoración excesiva o cuando hacemos deporte, el líquido que está saliendo va a ser hipoosmótico, dice, ¿no? Entonces va a estar por debajo de los 280 miliosmoles, ¿no? Les he dicho, lo isosmótico tendría que estar entre los 280 a 300 miliosmoles, ¿no? Por encima de 300 miliosmoles van a ser hiposmóticos y por debajo de 280 van a ser hipoosmóticos, ¿no? Entonces nos indica que los solutos quedan en el cuerpo y elevan la osmolaridad e interrumpen potencialmente la función celular. Es decir, cuando nosotros tenemos mucha sudoración, lo único que sale es agua y esa agua es hiposmótica. ¿Por qué? Porque se está quedando en tu organismo la mayor cantidad de solutos, especialmente de cloruro de sodio. Entonces, por eso a ti te da esa sensación de que quieres tomar mayor cantidad de agua prácticamente, ¿no? Entonces, tomas agua, calma un poquito, mucho mejor el sed, ¿no? Entonces, no, y como hemos visto, no solo tenemos que reponer la parte del agua, ¿no? También tenemos que reponer la parte de los electrolitos. Por eso también han inventado esas bebidas que te ayudan en la reposición de agua y electrolitos, ¿no? Por ejemplo, para los deportistas siempre están utilizando el Gatorade porque tiene agua y electrolitos. Lastimosamente no tiene mucha cantidad de potasio. El potasio generalmente lo vamos a reponer en hospital generalmente, ¿no? O en centros de salud u hospitales prácticamente, ¿no? Y el otro elemento también, sí, el Powerade, ¿no? Que es mucho mejor el Powerade. Bueno, no sé si es mucho mejor, pero tiene un componente más, aparte de agua y electrolitos, que generalmente son vitamina, la vitamina B, ¿no?
del complejo B tienen prácticamente. Es la diferencia entre Powerade y Gatorade. Por eso es que a veces se utiliza también en el tratamiento de las diarreas, no como tal, ¿no? O sea, no te explican en los protocolos que tienes que utilizar Powerade, ¿no? No te dicen en los protocolos cuando una persona tiene diarrea, tienes que utilizar sobres de rehidratación oral, SROs, que sí tienen potasio. Igual el Powerade no tiene potasio prácticamente, ¿no? Pero si tú le administras sal de hidratación oral, sí vas a encontrar potasio ahí prácticamente. Pero a veces no consumen eso porque el sabor es un poquito desagradable prácticamente, ¿no? En cambio, si le das a un niño un Powerade, él lo va a consumir mucho más porque es mucho más agradable, ¿no? Entonces, cuando hagan deporte ustedes, ideal es que consumamos el Powerade en vez de las Coca-Cola, bueno, en todas las colas que hay prácticamente, ¿no? O sería mucho mejor consumir nuestros sueritos de deshidratación prácticamente, oral, ¿no? Eso ocurre prácticamente, ¿ok? Entonces vamos a perder, por ejemplo, aquí nos está explicando la pérdida excesiva con respecto a la sudoración prácticamente, ¿no? Cuando haces deporte sudas harto, ¿no? Y lo que te está saliendo es más líquido, dice, ¿no? Por la piel. Y en tu organismo se está quedando solutos. Entonces, por eso después tú tienes esa exagerada sensación de querer tomar agua prácticamente, ¿no? O tomas agua, ¿no? Por eso con los atletas, bueno, con todos los deportistas prácticamente, ¿no? Les dan su botecito de agua, o en otros deportes también les dan su botecito de bebidas energizantes, ¿no? Bueno, no son energizantes porque los energizantes tienen cafeína y otros elementos que pueden dar doping, ¿no? En cambio, el Powerade y el Gatorade no son energizantes, ¿no? Tienen agua y electrolitos, ¿no? Y pues no salen doping positivo prácticamente con el consumo de esos, ¿ya? Ok, entonces pasemos. Bueno, el balance de agua tiene lugar, dice, de forma automática, ¿no? Y cuando nosotros consumimos mayor cantidad de alimentos salados, nos va a dar sed prácticamente, ¿no? Entonces, beber 1200 ml de una bebida sin alcohol significa un viaje extra al baño, ¿no? Eso nos indica nuestro texto prácticamente, ¿no? Yo antiguamente, hace 2 años, sí, antes de la pandemia consumía esta cantidad, 2 litros de día consumía más litros, ¿no? Y tenía que hacerlo cuando estaba en casa prácticamente, porque cuando tú tomas agua en el trabajo, no constantemente tienes que ir a visitar el excusado, no es adecuado en ese sentido, ¿no? Pero como les he dicho, te hace muy bien, digamos, el consumo de agua. Y para las personas que quieren bajar un poquito de peso, pueden comer de forma normal sus comidas, pero incrementen la cantidad de agua, van a ver que van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque como les había indicado que te da una sensación de plenitud a tu estómago y dice, de por sí no te da ganas de comer, porque lo sientes lleno prácticamente, ¿no? Pero la diferencia es que necesariamente tienes que ir muchas veces al baño, ¿no? Por el consumo excesivo de agua prácticamente, ¿ya? ¿Y por qué también debemos tomar agua? Porque como hemos visto, casi la mitad de nuestro organismo es agua prácticamente, ¿ya? Por eso prácticamente. Bien, pasemos a lo que vendría a ser los riñones y cuál es su función, ¿no? La función específicamente de los riñones era filtrar el plasma sanguíneo, hemos visto el anterior, y también había sido que los riñones van a ser los conservantes del agua prácticamente. Van a conservar agua, ¿no? Entonces dice aquí que los riñones pueden eliminar el exceso de líquido excretado en la orina, pero los riñones no pueden reemplazar el volumen perdido. Eso es bien importante, ¿ya? Eliminan, dice, cuando hay mucho agua en nuestro organismo, ¿no? Porque cuando nosotros no eliminamos agua de nuestro organismo, nos hinchamos y lo vamos a conocer como edemas prácticamente, ¿no? Un signo de Godet, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, o podemos llegar hasta la nasarca, ¿no? Pero a veces eso hay un componente de daño a nivel de estructuras, ¿no? Tanto renales o cardíacas prácticamente, o si no, esos edemas también pueden ser de causa linfática, ¿no? Y en nuestro texto nos hace mención este jarrita. ¿Qué significa para nosotros esta jarrita? Dice que el jarro representa el cuerpo, todo esto. Y su asa hueca, es decir, esta partecita, representa los riñones, ¿no?
Entonces indica donde el líquido corporal filtra en las nefronas. Una vez que el líquido filtra, se encuentra en medio exterior. Aquí se está saliendo, pero aquí, mejor dicho, aquí se está reabsorbiendo, pero aquí se está perdiendo la cantidad de agua, ¿no? Entonces, por eso te está diciendo que los riñones pueden eliminar el exceso de agua. Lo normal debería de ser más o menos acá, ¿no? Y tiene que filtrarse toda esta cantidad, ¿no? Y esa filtración generalmente va a ir a formar parte de lo que me dice la orina, ¿no? Entonces, por eso te dice que los riñones pueden eliminar el exceso de líquido excretado en la orina, pero los riñones no pueden reemplazar esta cantidad de líquido que se está perdiendo. Esa cantidad de líquido que se está perdiendo necesariamente lo que tenemos que consumir con nuestros alimentos, ¿no? Entonces, los riñones no pueden reponer el agua perdida. Todo lo que puede hacer es conservarla nomás. Por eso dice el título que los riñones conservan el agua, ¿no? Cuando la pérdida de líquido es importante y el volumen cae por debajo de la línea discontinua, es decir, por debajo de esto, el líquido ya no fluye en el asa. Entonces no va a haber filtración, porque este es el riñón y este es tu cuerpo. Mientras haya agua hasta acá, va a producirse filtración, ¿no? Entonces dice, cuando la pérdida de líquido es importante y el volumen cae por debajo de la línea discontinua, el líquido ya no fluye en el asa, ¿no? Porque una caída importante del volumen sanguíneo y la tensión arterial cortan la filtración renal, ¿no? Si disminuye el volumen sanguíneo y la tensión arterial, entonces se va a cortar prácticamente lo que vendría a ser la filtración, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, ¿no? Ok. Muy bien, continuemos entonces. Entonces no olviden, si ven este gráfico, es bonito nomás este texto, ¿no? Te indican, hacen analogías, ¿no? Para que podamos entender prácticamente, ¿no? Qué es lo que ocurre con nuestro organismo y le toma como riñón ¿no? El lugar donde nosotros queramos la taza como tal, ¿no? Bien, pasamos a la parte de la médula prácticamente. Entonces, la médula renal, dice, es encargada de producir una orina concentrada como tal, ¿no? La eliminación del exceso de agua en la orina se conoce como diuresis. Entonces, cuando nosotros orinamos, estamos haciendo diuresis. Entonces, sí es un término médico. Ya no tendrías que decir, bueno, tenemos que anotar prácticamente en nuestra historia clínica eso, ¿no? Diuresis, 3 veces al día, 1 vez al día o 2 veces al día. No vas a colocar ahí orina prácticamente, ¿no? Eso ocurre. Entonces, ¿de dónde viene diuresis? De diureón, y qué significa pasar la orina, ¿no? Eso está en nuestro texto prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma una orina diluida y cómo se forma una orina concentrada? Lo que con nosotros nos corresponde es hablar sobre esto específicamente, pero igual le puse esto de la orina diluida que también nos indica nuestro texto. La orina se torna muy concentrada, dice, por mecanismos especializados en la médula renal, que permiten que la orina aumente hasta 4 veces su concentración en la sangre. Es decir, 1200 miliosmoles versus 300 miliosmoles de la sangre. Es decir, en la sangre, en el plasma sanguíneo de nuestro organismo, vamos a tener una osmolaridad de 300 miliosmoles. Pero cuando sale como orina, esa osmolaridad de la orina es de 1200 miliosmoles como tal, ¿no? Por eso dice, cuando la orina se va a volver concentrada, la nefrona debe ser capaz de reabsorber agua, pero dejar soluto en la luz del túbulo. ¿Ya? Entonces, en una orina concentrada va a tener mayor cantidad de soluto y menos cantidad de líquido. O va a tener la misma cantidad de líquido, pero tiene que haber mayor cantidad de soluto, ¿no? Esos solutos te van a dar la osmolaridad, ¿no? Eso con respecto a lo que vendría a ser la orina concentrada. La vemos así, oscurita, ¿no? Orina diluida. El riñón debe reabsorber soluto sin permitir que el agua siga por ósmosis. Esto significa que las membranas celulares y las uniones celulares del túbulo apical no deben ser permeables al agua. Es decir, debe haber mayor cantidad de líquido y menos cantidad de soluto, ¿no? En volumen.
¿ok? En ese caso, para una orina diluida, ¿cuándo ocurre orina diluida? Si tú quieres, es cuando tú consumes mayor cantidad de agua. Si tú tomas 2 litros de agua, además de lo que vas a consumir entre comidas, tu orina va a ser más diluida y constantemente vas a ir al baño a miccionar prácticamente. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. ¿Cómo se produce eso prácticamente, no? La orina concentrada es un pequeño paso que lo he resumido y lo vamos a resumir en este último gráfico. ¿No? El agua dice que es absorbida por osmosis a través de los poros de agua, que se denominan aquaporinas, ¿no? Y hace tiempo hemos hablado sobre las aquaporinas, que van a ser poros para que ingrese el agua, ¿no? Fácilmente, no nos requiera energía prácticamente, ¿no? Por simple difusión, ¿no? Bien, vamos a ver que el riñón tiene 2 elementos, uno va a ser la corteza y el otro va a ser la médula. ¿Qué es lo que ocurre con la corteza prácticamente, con la corteza renal? En la corteza renal tiene una osmolaridad intersticial de unos 300 miliosmoles. La reabsorción en el túbulo proximal es isosmótica y el filtrado que entra en el asa de Henle tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles. Eso habíamos indicado también en la anterior teórica que les había hablado. Entonces, en la corteza sigue manteniendo la osmolaridad de 300 miliosmoles, ¿no? El filtrado. A medida que las nefronas se unen en la médula, la osmolaridad intersticial aumenta constantemente hasta alcanzar 1200 miliosmoles a nivel de los túbulos colectores y, por último, en la pelvis renal para formar lo que vendría a ser la orina, recoger, es decir, ¿no? Todo lo que vendría a ser el filtrado. Y llegar a la pelvis renal, de la pelvis renal a los uréteres, ¿no? Y de uréteres a la vejiga y de la vejiga a la uretra, ¿no? ¿Qué pasa en los segmentos intermedios? Las células de la porción gruesa del brazo ascendente del asa tienen superficies apicales que enfrentan a la luz tubular, que son impermeables al agua prácticamente, ¿no? Y la reabsorción de solutos sin agua disminuye la concentración del líquido tubular. El líquido que abandona el asa de Henle es hiposmótico con una osmolaridad de unos 100 miliosmoles. Eso lo vamos a ver aquí. Aquí está. Este es el asa de Henle. Y estamos entrando en la porción gruesa y ya vamos a entrar en lo que es el túbulo distal. Eso nos está indicando esto prácticamente, ¿no? Y por último, el epitelio tubular de la nefrona distal debe volverse permeable al agua bajo control hormonal, es decir, este segmento, ¿no? Y como vemos, todo lo que está relacionado con la corteza renal, la osmolaridad está entre 300, 100 miliosmoles, 300, y nuevamente cuando ya llega a lo que vendría a ser la médula, la nefrona está por los 1200. Cuando va a salir ya formada la orina va a ser de 1200, pero puede ser esa osmolaridad desde 50 hasta 1200 miliosmoles prácticamente, ¿no? Y a medida que va por los distintos segmentos de la nefrona, van a tener de 300, 600 miliosmoles, 900 miliosmoles prácticamente, ¿no? Y es bonito lo que nos explica prácticamente el cuadro. Yo trato de resumirlo prácticamente eso, ¿no? Y aquí también lo resume. Es decir, el plasma sanguíneo que se ha filtrado va a ingresar a lo que vendría a ser el túbulo proximal, está ingresando con sus 300 miliosmoles prácticamente, el que nos indica. En la primera fase, que te indica que el líquido es isosmótico, que deja el túbulo proximal, se torna progresivamente más concentrada en la rama descendente. Esta es la rama descendente del asa de Henle. Este es el asa de Henle, como vemos acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la rama descendente? Como hemos visto, es isosmótica, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque está teniendo los mismos 300, ¿no? 300 y aquí 300, se está manteniendo, ¿no? Se reabsorbe solo agua. Entonces ya le estás quitando, es decir, aquí ya le estás quitando agua. Se está reabsorbiendo, está pasando a lo que vendría a ser el riñón y continúa en el asa de Henle, pero ya con menos cantidad de agua. Hay mayor cantidad de solutos. Y miren, en esta parte ya es de 900 miliosmoles prácticamente. En la parte inferior ya del asa de Henle ya es más agua, menos agua, mejor dicho, es más cantidad de soluto. Es de 1200 miliosmoles. Aquí. ¿Ven? De 900 hasta acá.
indica 900, aquí 1200, ¿no? En la segunda porción, la remoción de soluto en la rama ascendente es porque está subiendo, descendente es porque está bajando, ¿no? La remoción del soluto en la rama ascendente produce un líquido hipoosmótico prácticamente, te indica, ¿no? Aquí se reabsorben los iones, es decir, esos solutos, esos solutos que te dan la osmolaridad, se están reabsorbiendo, ¿no? Están pasando al riñón, pero dice no, agua, no se reabsorbe agua, por eso entonces se vuelve a diluir y ya tiene una osmolaridad de 100, menos de la cantidad de la que ingresó prácticamente, ¿no? Cuando ya ingresa prácticamente al túbulo distal, hay una reabsorción variable tanto de agua como de solutos. Aquí tiene que haber factores hormonales que produzcan la reabsorción. Específicamente vamos a hablar sobre la ADH, ¿no? Y aquí tenemos esto. Por eso está con azulito prácticamente, ¿no? Bien, una vez que van a ingresar a lo que vendría a ser los túbulos colectores, vuelven a tener esa misma cantidad de 300 miliosmoles de osmolaridad. Entonces, ¿qué te indica? Que la permeabilidad al agua y los solutos en el túbulo distal y en el túbulo colector están reguladas por hormonas. Desde acá hay regulación hormonal, ¿no? Y va a haber aquí una reabsorción variable tanto de agua y de solutos como tal. ¿Ya? Y por último vamos a tener como la cuarta fase, la osmolaridad final de la orina depende de la reabsorción en el túbulo colector, es decir, va a depender de este segmento. Este es el túbulo colector. La osmolaridad final de la orina depende de la reabsorción en el túbulo colector. Entonces, por eso vamos a tener en la excreción, y esta es la excreción, ¿no? Que es una orina diluida o una orina concentrada. ¿Ya? Entonces ese vendría a ser mi última diapositiva.